Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando del curso de TypeScript y vamos a ver los modificadores de propiedad. Las propiedades de un objeto pueden llevar ciertos elementos, el tipo, si la propiedad es opcional y si se puede sobreescribir el valor de una propiedad. Estos son los que se llaman property modifiers o modificadores de propiedad. El primero que vamos a ver es hacer opcional una propiedad de una interface. El escenario podría ser el siguiente. Tenemos una interface person y este interface contiene name, last name, age y contiene job, que es otro interface de tipo job. Ahora tenemos otro interface que es job y este interface contiene title, salary y company. Pero como bien sabemos, no todas las personas tienen un empleo, por lo tanto necesitaríamos hacer que la propiedad job no sea obligatoria de llenar. ¿Cómo hacemos eso? Bien sencillo. Lo único que haremos será colocar el símbolo de interrogación justo antes de los dos puntos al declarar la interface. Y esto hará que la propiedad sea opcional en todos los lugares donde se utilice. En este caso solamente coloco el signo de interrogación acá, justo antes de los dos puntos de job. Y al momento de yo crear un objeto, puedo ver que me pide que llene name, last name, age, pero en ese momento deja de darme error y eso significa que ya no es obligatorio que yo llene el objeto job. Claro que lo puedo llenar si quisiese y ahora puedo acá llenar el title, el salary y el company, pero si yo no quiero llenar el objeto job como tal, simplemente no lo agrego y no hay ningún problema. Ahora, si yo elimino el signo de interrogación, ven que aparece el error inmediatamente y me dice que me falta la propiedad job en el interface person. Lo voy a colocar de regreso. Con respecto al tipo de la propiedad, ahora no será solamente tipo job, sino que va a ser un union type que va a ser o job o undefined. Porque dado que nosotros ahora le hemos declarado como opcional, este key podría no venir en el objeto y por lo tanto al intentar consultarlo nos daría un error de undefined. Para realizar operaciones sobre esta propiedad, dado que podría ser undefined, tendríamos que primero hacer una verificación de si existe esa propiedad en el objeto para poder utilizarla. En ese caso tendríamos que hacer algo como if objPerson job, y si esto existe, entonces ya podemos hacer console log de person job.company, por ejemplo. Y esto solamente va a funcionar si el objeto como tal está definido. Así que vamos a probarlo en este momento. Y podemos ver que se ejecuta el programa, pero no pasa nada, ni siquiera un error, ni siquiera es un console log, porque esta validación no fue exitosa. Voy a crear un else para que podamos ver el objeto completo. Y acá podamos ver lo que sucede cuando la propiedad job no existe dentro del objeto person. Y ahí tenemos el objeto y vemos que solamente trae name, last name y age. Ahora si yo agrego job y a este le agrego company, le agrego salary, le agrego title y repito el proceso, ahora ven que simplemente me imprime
Google porque la validación dice que si existe job, que haga el console log de la company dentro del objeto job. Veamos el siguiente property modifier y este es read only. Cuando nosotros marcamos una propiedad de una interface como read only, le estamos diciendo a TypeScript que una vez esta propiedad haya sido definida, no puede ser reasignada. Y si lo intentamos, veremos un error inmediatamente diciendo que no podemos asignarle valor a la propiedad porque es read only. Esto nos ayuda a mantener elementos de un objeto con un valor fijo cuando no queremos que dicho valor cambie mientras la aplicación esté ejecutándose. Sin embargo, si la propiedad no es un valor simple, sino un objeto más complejo, lo único que no podemos hacer es cambiar la propiedad completa, pero sí sus hijos. En el caso de job, podemos modificar el salario sin tener que cambiar el objeto job como tal. Vamos a continuar la prueba y vamos a modificar la propiedad job para que sea read only. Y ahora vamos a quitarle el optional porque ya lo estamos llenando acá. Y ahora podemos intentar modificar el property job agregando un nuevo objeto. Y cuando pasamos el mouse encima, dice que no le puedo asignar a job porque es una propiedad read only. Eso significa que yo no puedo asignarle nuevamente un valor y ese valor va a permanecer a través de toda la aplicación. Pero sí puedo, por ejemplo, hacer name y me deja cambiarlo sin ningún problema. Sin embargo, como job es un objeto más complejo, yo puedo cambiar las propiedades que están dentro de ese objeto. Entonces puedo hacer job.salary, por ejemplo. Y no hay ningún problema. Ahora sí me permite hacer la asignación porque no estoy asignando directamente a job, sino que estoy asignando a uno de los keys que están dentro. Voy a hacer el console log nuevamente para que ustedes puedan ver la validación. Y como pueden ver, ahora hace el console log de company, el salario se actualizó y el title sigue siendo el mismo. Técnicamente no me permite reasignar, pero sí puedo modificar objetos más complejos. Donde no tendríamos de otra y no podríamos modificar la propiedad sería cuando son tipos simples. En este caso, por ejemplo, si yo definiese que el salario sea read only también, ya cuando yo intente hacer la modificación, acá sí me dirá que no permite porque es una propiedad read only. Si bien es cierto, esto nos ayuda a prevenir modificaciones, no significa que no podamos saltárnoslo. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que es modificable y asigno ese objeto por referencia al objeto que es read only y luego modifico el objeto original, la mutación va a afectar al objeto read only aunque no pueda manualmente cambiarle el valor. Sé que esto es un poco complicado de entender solo con la teoría, así que veamos un ejemplo práctico. Digamos que yo tengo un interface que es read only person y esto va a tener lo mismo que tiene este interface acá arriba, con la diferencia de que los name y last name van a ser read only. Ok, ya teniendo este interface, voy a crear una persona que va a ser de tipo person, el objeto que no es read only, y le voy a quitar el read only a job. Y voy a crear este objeto con todas las propiedades que me pide. Y en este caso vamos a colocar name, last name is age. Voy a dejar como opcional job para no llenarlo. Y no hay ningún problema. Listo. Ahora si creo un read only person que se base en este new person, acá voy a colocarlo también opcional para que no me dé ningún problema. Y lo voy a dejar que no sea read only. Listo. Pero si yo hago modificación de new person,
que no sea John el nombre, new person.name es igual a Juan. Ahora si yo hago console log, perdón, de read only person, vamos a ver qué sucede. Hacemos el TSC y luego hacemos el node y podemos ver que el read only person, que fue el que hicimos console log al final, aparece el name Juan y el last name Doe. Eso significa que aunque no podamos modificar directamente read only person, si read only person tiene un objeto pasado por referencia y modificamos ese objeto, el objeto de read only también va a ser modificado. Para evitar esto, lo que yo tendría que hacer es hacer un spread y pasar todas las propiedades como un objeto nuevo, que significa pasarlo por valor. Y ahora si vuelvo a ejecutar esto, el nombre de read only person debería permanecer como John. Y efectivamente, ahora sí aparece John Doe y el age 30 porque la modificación dentro de name no afectó al read only person. Esto es importante saberlo porque si lo queremos hacer a propósito que sea modificable de esta manera o queremos evitar que sea modificable de esta manera, es bueno saber cuándo un valor se pasa por referencia y cuándo por valor, valga la redundancia. Por último, vamos a ver los index signatures. Y los index signatures nos sirven para poder crear tipos de los que no sabemos cómo se llamarán sus propiedades, pero sí sabemos qué forma van a tener. Podría ser, por ejemplo, que tengamos un objeto cuyos keys sean números y sus valores sean el objeto person. Yo podría tener en ese caso un interface people y ese va a tener un key que va a ser el index, que va a ser de tipo number y el valor va a ser person. Ahora si yo creo el objeto people, puedo crear este objeto y yo tengo que setear sí o sí los keys como números. Porque ¿qué pasa si yo quiero setear one y un valor a one? Me dice que one no es asignable al tipo people porque solo debe especificar propiedades conocidas y one no existe en el tipo people. Si yo cambio este one de texto a números, ahí vemos que el error desaparece parcialmente porque ahora me dice que le faltan las propiedades name, last name y age. Y ya cuando lleno esas propiedades, ya no hay ningún problema y el objeto funciona tal como esperamos. En ese caso yo puedo cambiar acá que sea un string, por ejemplo, y me permite, porque hace automáticamente la asunción de que uno también puede ser tomado como un string, pero yo puedo cambiarlo a one en este caso y si me lo permite. Lo que no puedo hacer es la inversa porque one en texto no puede ser cambiado al número 1, pero sí viceversa. Bueno, espero que hayan aprendido algo sobre los modificadores de propiedad hoy. Por supuesto, si tienen dudas me las pueden dejar en los comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.